Muy bien, hermanos. Entonces, como dice el dermatólogo, directo al grano. ¿Listos? Entonces, vamos a recordar un poco en qué quedamos la semana pasada. ¿Listos para retomar y conectarnos con el tema? Entonces, la semana pasada estudiamos Daniel capítulo 9 y fue un capítulo poderoso porque habla sobre la oración y aprendimos que Daniel fue un hombre de oración, ¿sí? Toda su vida fue de oración y miramos que en todas las historias que aparecen relacionadas con Daniel, siempre hubo oración. Siempre él oró en todas las historias, en todas las sí, historias que aparecen en este libro. Y la idea, bueno, otra anotación, entonces, lo último que hablamos fue acerca de de la profecía de las 70 semanas. Y lo último que dijimos fue que estamos en la semana 70, porque dijimos que la semana 70 era desde la crucifixión del Mesías príncipe, que fue Jesús, del año 33 después de Cristo, hasta la gran tribulación, hasta que venga la gran tribulación, todo este periodo se le denomina la semana 70. Entonces estamos en la semana 70 y ahí quedamos en el tema hace 8 días. Entonces, hoy vamos a arrancar con capítulo 10. Todos alisten sus Biblias, abran sus Biblias. Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10. Voy a pedir favores de lecturas. Voy a pedirle el favor. Quisiera confirmar en el Zoom que dice Luisa Fernanda, ¿quiénes están ahí conectados? ¿Está la hermana Lisa solita o hay alguien más contigo? Pastor, estoy yo y mi mamá, pero mi mamá está ocupada. Perfecto. Entonces, voy a pedirle el favor a mi esposa. Voy a comenzar que mi esposa me colabore leyendo Daniel capítulo 10, versículo del 1. Vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 10. Dice así, visión de Daniel junto al río. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, o Hiddekel, Hiddekel. Hiddekel, y alcancé mis ojos y miré, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo
que me pusiese, que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Muchas gracias, amor. Entonces, aquí viene el primer corte de enseñanza en esta noche. ¿Listos? Del versículo 1 al 10 vamos a encontrar dos cosas sobresalientes. Lo primero es la visión de Cristo glorificado. Y lo segundo que vemos aquí en esta lectura que acabo de hacer mi esposa es el efecto transformador de Cristo sobre Daniel. Entonces, aquí en este texto estamos viendo qué cuenta la historia. La historia básicamente lo que cuenta es que, y recuerdo, que esto va conectado con el capítulo anterior. Y nosotros aprendimos que Daniel está en un momento de crisis, de crisis en su mente, porque tiene un conflicto en dos temas. Por una parte, ha visto una visión de las cuatro bestias y ha visto que vienen cuatro imperios a gobernar. Y por otra parte, está en su mente lo que dijo Jeremías, que 70 años sufriría Israel y Judá, pero volverían a su tierra. Y todo este proceso de crisis es en el que está Daniel. En el capítulo 9, Daniel ora, y aquí en este capítulo, bueno, finalizando el 9, ya viene una respuesta. El ángel de Dios empieza a darle un mensaje sobre lo que va a pasar en el tiempo futuro para Israel. Entonces, aquí en el capítulo 10, Daniel sigue buscando la dirección de Dios, y por eso él ayuna por 3 semanas. Dice, estuvo afligido por espacio de 3 semanas y no comí manjar delicado. Entonces, hermanos, si queremos respuestas grandes de parte de Dios, también necesitamos meternos de manera seria con Dios, ¿sí? Daniel se metió, recordemos cuando estudiamos sobre la oración de él hace 8 días, que fue una cuestión de entrega total, de ayuno, de silicio, de humillación, de identificación, ¿sí? Entonces, grandes cosas Dios tiene para sus hijos, pero espera que nosotros también nos metamos seriamente con Él, y este es el ejemplo, Daniel. Entonces aquí Daniel está junto a la orilla del gran río Hiddekel. Por tiempo hoy no voy a poderles preguntar, bueno, sí, hagámoslo. Vamos a hacer preguntas sobre el cuadro, porque me gusta que todos han estado juiciosos haciendo tareitas del cuadro. Entonces, antes de avanzar, eh, quiero que me colabore alguno, libremente voy a dejar, que me cuente lo que anotó en el cuadro sobre Daniel capítulo 10, si alguno lo hizo. Yo, pastor, Adelante, Alejandro. ¿Qué escribís? en época escribí el año tercero del rey Ciro, 3 semanas, día 24 del mes 1. En personajes anoté a Ciro, a Daniel, a Dios, al príncipe de Persia, al príncipe de Grecia y al príncipe Miguel. En lugares anoté al río Hiddekel, a Persia, el pueblo y Grecia. Y en objetos escribí manjar delicado, carne y vino, y palabras desconocidas su faz. En animales y plantas no. Excelente, Alejandro. Muy bien, muy bien. Y yo sé que varios hicieron la tarea, pero entonces por tiempo voy a ir una participación por capítulo hoy. ¿Listo? Si no alcanzaron a hacer más, no hay problema, porque pues casi siempre hemos avanzado 1 o 2 capítulos máximo por discipulado. Pero aquí ya encontramos un nombre de un lugar que es el río Hiddekel. Entonces de una vez les respondo que el río Hiddekel es el mismo río Tigris. El mismo río Tigris que en la historia bíblica aparece varias veces. ¿Listos? ¿Qué es lo interesante? Una de las cosas interesantes es que varias veces vemos a Daniel junto a ríos, buscando, orando, ayunando. Entonces esto nos llama a una reflexión, y es estar cerca al río de Dios, ¿sí? Estar cerca a la voz de Dios, estar dispuestos a escuchar a Dios, porque a veces buscamos a Dios, pero no estamos dispuestos a escuchar a Dios. Entonces ese es un problema serio, ¿sí? Estemos cerca, estemos en el lugar que debemos estar. Daniel estuvo en el lugar que tenía que estar.
Ahora, dice desde el verso 5, dice que alzó los ojos y vio un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. ¿Sí? Y dice que su cuerpo era de berilo y su rostro parecía un relámpago y sus ojos como antorchas de fuego. Hermanos, toda esta descripción que ustedes empiezan a ver acá, que Merly leyó, es una descripción de Cristo transfigurado o glorificado. ¿Cómo así? Cuando vamos al Nuevo Testamento recordamos que Jesús se transfiguró, ¿se acuerdan? En el monte, que se transfigura y aparece Elías y aparece Moisés. Bueno, Daniel tuvo la oportunidad de ver al Cristo glorificado antes que los tres apóstoles que subieron al monte con Jesús lo vieran glorificado. Daniel acaba de ver al Cristo de la gloria manifestado. Entonces, todas estas características que ustedes leen ahí son referencias acerca de Cristo. El Ufaz es una región, es una ciudad o un país, no se desconoce totalmente el sitio, no se ha podido arqueológicamente definir si era un pueblo, un país o una ciudad, pero pues se estima por los términos que era una ciudad de donde provenía oro, ¿sí? Algunos consideran que es está relacionado con Ofir, una ciudad de donde sí provenía oro y que era reconocido en el tiempo bíblico. ¿Sí? Algunos consideran que fue un error en la escritura, que no era Ufaz sino Ofir, pero el punto esencial es que está hablando de oro y el oro habla de la pureza, de la santidad de Dios. Entonces aquí está la manifestación de Cristo en esta parte. Y dice que algo interesante es que en el versículo 7 dice que solo yo, Daniel, ustedes pueden leerlo ahí, solo yo, Daniel, vi la visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que a ellos se les apoderó un gran temor y huyeron y se escondieron. ¿Qué aprendemos acá? Aquí aprendemos, hermanos, que yo puedo estar en la iglesia y aquí al lado puede estar otro hermano de la iglesia y no porque los dos estamos en la iglesia vamos a ver a Dios. ¿Mm? Dios se revela al que se quiere revelar. Estamos estudiando Daniel y el tema central de Daniel es la soberanía de Dios. Entonces Dios se le manifiesta a Daniel. Los demás no lo pudieron ver. Entonces aquí estamos viendo una obra del Espíritu Santo que aprendemos y es que muchas veces podemos predicarle a muchos, pero solo Dios se va a revelar a algunos corazones. Y eso se está viendo desde Daniel. Ahora, termina diciendo que, verso 9, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Verso 11, vamos. Mientras hablaba esto conmigo, me puse de pie temblando. Entonces, aquí están los dos aspectos que les mencioné que eran importantes tenerlos presentes para estas primeras 10 versículos. Encontramos la visión del Cristo glorificado y en contraste el efecto transformador de ese Cristo sobre Daniel. ¿Listos? Ahora, nos vamos con versículo 11 al 21. Voy a pedirle el favor a don Julio, si es tan amable, si le queda fácil ahí, me colabore leyendo desde el verso 11 hasta el 21. Claro que sí, con mucho gusto. 11. Y me dijo, perdón, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido
para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Muchas gracias, don Julio. Entonces, hermanos, esta parte es poderosa. ¿Qué sucede aquí? Lo que sucede aquí es que Dios soberanamente quita un velo de lo espiritual y permite que los seres humanos puedan ver cosas espirituales. ¿Qué hace Dios? Le quita el velo a Daniel para que Daniel pueda ver lo que pasa en los aires espirituales. Aquí este texto está hablando de príncipe, ¿no? El príncipe de Persia, el príncipe de Grecia, pero no es un príncipe humano, porque no hay nadie humano que pueda detener un ángel. Entonces entendamos lo siguiente. Daniel viene pidiendo a Dios una respuesta en su oración. Y cuando oramos, tenemos que entender que es guerra espiritual. Y yo les quiero dejar esto muy claro, hermanos, porque necesitamos orar con mayor fervor, ¿sí? Daniel lleva más de 21 días esperando la respuesta y todavía no había llegado. Y dice, acá lo que dice el texto es que ya el mensaje, la respuesta había venido desde hace 21 días, pero el ángel Gabriel es el que trae ese mensaje, pero se le opuso un príncipe, el príncipe de Persia. Este hombre no es hombre. Esto es un ser espiritual, un principado. Entonces, yo los invito a que busquen en nuestro canal de YouTube de Antioquía Tu Hogar RK una predicación que se llama La Guerra en la Oración. Esa fue una predicación que yo di hace 5 meses más o menos, y ahí hablo justamente sobre lo que es la guerra en la oración. Y ahí explico que hay principados, potestades, huestes, demonios, y hay una estructura militar en lo espiritual, en el ejército de Dios, y hay una estructura espiritual en el ejército demoníaco. Entonces, allá los invito para que lean eso, para que vean esas dos, están dos partes la predicación, para que lo vean y aprendan más. ¿Listos? Pero aquí, ¿qué les quiero compartir? Acá lo que les quiero compartir es que, ¿saben por qué hubo tanta oposición con la oración en este momento? Porque era una respuesta que Dios quería traer acerca del pueblo de Israel. Daniel está orando por su nación es Israel. Daniel está orando, pidiéndole a Dios, Dios, ¿qué va a pasar con mi país? Algunos de pronto de ustedes estén orando por eso en este tiempo. ¿Qué va a pasar con mi país? Lo que no sé es si estás orando
metido como lo hizo Daniel, ¿sí? Pero Dios quiere revelar lo que va a pasar. Y el enemigo, el diablo, no quiere que el ser humano sepa, porque esto le va a dar esperanza al ser humano. Y por eso el enemigo pone oposición en los aires. Por eso ustedes se van a dar cuenta que nosotros muchas veces en la iglesia oramos pidiendo que los aires sean abiertos, que el cielo sea abierto. Lo estamos haciendo de una manera simbólica, espiritual, refiriéndonos a que pedimos que la presencia de Dios pueda bajar y que toda oposición en los aires se disipe. ¿Por qué oramos así? Porque Daniel oró así. Y aquí Dios nos permite ver que la guerra espiritual sí es real. Entonces, acá está hablando de que Persia tenía un principado, o sea, un demonio poderosísimo, un príncipe demoníaco que gobernaba toda la región de Persia. Y para no hacerlo más largo, dice que Gabriel no pudo contender contra él. Entonces miremos que hay jerarquías de mando. Y por eso Gabriel tuvo que ser apoyado por Miguel, porque Gabriel se caracteriza por ser un ángel mensajero, mientras que Miguel es un ángel de guerra, es un arcángel de guerra. Entonces viene Miguel y ayuda a Gabriel y el mensaje llega a Daniel. Eso es el tema. Y lo que aquí se está escribiendo es un tema literalmente espiritual. Espiritual. El velo se abre para que miremos qué sucede en los aires espirituales cuando se ora. Y dice que el ángel dice que tiene que volver porque tiene que pelear, seguir peleando contra el príncipe de Persia y luego le va a tocar pelear contra el príncipe de Grecia. Entonces, acordémonos que va a venir el imperio medo-persa a gobernar sobre toda la región de los caldeos. Primero fue Babilonia con Nabucodonosor. Ahora estamos en el periodo de los medos y persas. Aquí Daniel está ya en el tiempo de los medos y persas. Pero más adelante va a venir los griegos. Entonces, veamos algo. Cuando hay reinos humanos, presidentes y todo eso, no solamente son cuestiones humanas, hermanos, hay cuestiones espirituales, porque con Alejandro Magno y con su imperio griego, detrás de todo eso venían principados demoníacos para destruir, para dañar, para... Por eso es que la Biblia dice en Juan 10:10 que el ladrón viene sino a robar, matar y destruir. Y aprendimos aquí en el estudio de Daniel que todos los líderes políticos lamentablemente tienen ese pensamiento: matar, robar y destruir, porque su papá se llama el diablo. ¿Listos? Entonces, volviendo al texto, entonces termina diciendo en el versículo 20, él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, mira, aquí ya hay una promesa, aquí ya está hablando de que el reino de Dios, los ángeles, aunque haya guerra, ya la tienen ganada. Y cuando ya termine con el príncipe de Persia, cuando ya lo destruyamos, entonces va a venir el príncipe de Grecia. Y es que con ese también hay que pelear. Verso 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Entonces, para la diapositiva, el resumen de esta parte del versículo 11 al 21, para sus apuntes, si quieren agregar, tenemos un mensaje y un mensajero celestial. Eso es lo que encontramos aquí. Un mensaje que Dios envía y un mensaje celestial que es Gabriel. En el verso 14, quiero leerlo porque aquí habla de Israel y los últimos días. Acá me voy a volver un poquito. En el capítulo 10 de Daniel, verso 14, dice: he venido para hacerte saber, aquí el ángel le está respondiendo a Daniel de por qué vino. Dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Entonces, hermanos, aquí está hablando de que esta revelación que viene, que es todo capítulo 10, capítulo 11 y capítulo 12. Todos estos 3 capítulos es una sola visión. Tengan eso muy...
muy claro, porfa. Por ahí hay un micrófono prendido, si me ayudan a apagarlo. O, mira, desde acá si lo apago yo. Allá. ¿Sí? Sí, señor. Gracias. Listo. Entonces, ya, ahí ya lo apagamos. Entonces, listo. Entonces, tenemos ahí en el verso 14 que, ¿por qué este tema de guerra aquí es tan fuerte? Porque es que hay un mensaje profundo y es un mensaje sobre lo que va a pasar en Israel y los últimos días. Entonces, ojo, todo esto que estamos estudiando acá desde el capítulo 10 en adelante tiene relación con el tiempo de los imperios que ya aprendimos en estos días, que fueron el imperio griego, el imperio romano, todo eso, pero también es para los últimos días, ¿no? Entonces, no olvidemos eso. Y el tercer aspecto es que Daniel es fortalecido. Hermanos, siempre los mensajes de Dios nos van a fortalecer. Aleluya. Y en el capítulo 11 entonces dice, y yo mismo, en el versículo 1, dice, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí está hablando el ángel respecto a Daniel. El ángel está animando y fortaleciendo a Daniel. Hermanos, ¿alguna vez se han sentido cuando están haciendo la obra de Dios, siente que cuando empiezan a hacer la obra de Dios como que empiezan a cansarse? Hermanos, les aviso, eso es normal, de eso se trata. Daniel lo está viviendo y fue un gran profeta. Entonces, si a él le pasa a nosotros, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Sí? Entonces, Daniel en medio de ese proceso de oración se afligió, se cansó, se desmayó y acá viene Dios a través del ángel Gabriel y lo va a animar y lo va a fortalecer. Hermanos, si nos metemos en Dios, hay guerra, pero hay fortaleza. Amén. Listo, nos vamos para el capítulo 11. Entonces, en el capítulo 11 voy a pedir el favor que me lean desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Quisiera saber si la hermana Claudia de pronto me puede ayudar con esa lectura. ¿Te queda fácil ahorita? 11 del 1 al 14. Sí, sí, claro. ¿Del 1 al 14? Sí. Ok. Dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Al cabo de los años harán alianzas y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con un ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio, si es así, perdón, y Arbitrio, sí. predominará. Y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá a pelear contra el rey del norte
y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. El rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. En aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Muy bien, llegaste hasta el versículo Hasta el 14. 14. al 14. Así, perfecto. Listo. Entonces, les sigo contando, hermanos. Presten mucha atención. Todo, como les dije, desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12, todo es un solo mensaje. Una de las cosas importantes que les menciono es que esta parte de Daniel es la parte más compleja, más confusa y más difícil de entender. ¿Listos? Quiero hacer esa anotación introductoria. Otra cosa importante, recordemos, yo ya lo enseñé, hice el preámbulo hace un par de clases, hace un par de discipulados, que esta parte del capítulo 7 hasta el 12, hay muchas, o menos, bueno, no tantas, hay varias interpretaciones. ¿Sí? Recordemos que esto es profético y todavía no hay claridad. Recordemos que siempre lo he dicho y lo mantengo, dentro de esta profecía hay un velo que hace que parte se vea y parte no se vea de la profecía, ¿sí? Parte es clara, pero otra parte es confusa, ¿sí? Eso es característico de ciertas profecías bíblicas. Entonces, ¿a qué voy? A que lo que voy a enseñar a continuación, y bueno, lo que he venido enseñando, es posturas de eruditos en donde, donde la mayoría de eruditos están de acuerdo, ¿sí? Y personalmente estoy de acuerdo con esta postura y por eso la comparto, ¿sí? Si ustedes buscan por internet, podrán encontrar diferentes explicaciones de este texto. Pero como pastor quiero compartirles la siguiente. Daniel capítulo 11 es una profecía que Dios, o sea, todo esto es parte de profético que Dios le da a Daniel, pero lo que aquí se describe en el capítulo 11 es una profecía que Dios le dio a Daniel en el siglo 6. Recordemos que Daniel está viviendo en el siglo 6 antes de Cristo, ¿cierto? Y esta parte ya se cumplió en los siglos 5, 4, 3 y 2, ¿sí? Esto que está explicando aquí es cumplimiento ya. Entonces, mire, hermano, lo importante, lo he dicho y lo reiteraré hasta el cansancio. Para estudiar la Biblia siempre tenemos que primero observar el texto, segundo interpretar el texto y tercero aplicar el texto, ¿sí? Porque si usted coge esto, lo lee, dice, Señor, háblame, y tú miras esto y de pronto lo que dices, terminas de pronto diciendo, uy, Dios me está llamando a que vaya y coja espadas y mate a unos cuantos, voy a hacer una cruzada, ¿sí? Como algunos lo interpretaron por ahí en la Edad Media, ¿sí? Ay, vamos a ir a masacrar a las otras naciones. Entonces, hermanos, esto es un tema muy serio. Tenemos que estudiar, interpretar el texto, analizarlo, para luego sí aplicarlo. Si no entendemos el texto, las aplicaciones, un 90% van a estar mal las aplicaciones para tu vida. ¿Listos? Entonces, este capítulo 11 es un texto profético, pero histórico. Ya pasó. Y como es histórico, pues no puedo entrar, o no quise, mejor, no quise entrar a darles detalles porque ya pasó. En resumen, les explico qué son los reinos del sur y del norte. Básicamente, hace 8 días les dije que el imperio griego, que era el macho cabrío, que era el de un cuerno, que ese cuerno era Alejandro Magno, iba a ser poderoso, pero que después de Alejandro Magno se iban a dividir en 4 reinos.
¿sí? Y que Grecia se iba a dividir en 4 zonas, ¿sí? La zona de Egipto, la zona de los Ptolomeos, la zona de los Seleucidos, ¿sí? Y cada una de esas zonas, entonces, van a ser 4 reinos, ¿sí? Entonces, esos 4 reinos en los que se divide Grecia, uno de esos va a ser el reino del norte, el otro va a ser el reino del sur, el otro va a ser el reino del este y el otro va a ser el reino del oeste. ¿Cómo se ubican? En la Biblia, esto es un tip que les sirve para todo el estudio bíblico, el centro de ubicación no es Colombia ni es una brújula. El centro del mundo es Israel. Entonces, cuando aquí diga el reino del norte, entonces ustedes cogen un mapa, esa es la manera de interpretar el texto. Entonces ustedes van, cogen, ubican Israel y miran qué hay al norte. Y ese es el reino del norte. Miran qué hay al sur y entonces ese es el reino del sur. Cogen un mapa del tiempo de Daniel, ¿sí? Ustedes saben que en cada siglo los mapas van cambiando. Entonces, aquí este texto del capítulo 11, básicamente lo que empieza a contar es todo lo que sucedieron entre los reinos. El reino del sur, que era el reino de Egipto, contra los sirios, contra el reino de los seleucidos, del norte, del oriente. Estos conflictos que hay allí, ¿sí? Las alianzas que ellos hicieron, los dominios, el uno le ganó al otro. Y lo interesante de esto, hermanos, es que cuando Daniel escribe esto, nada de esto había sucedido. Es tan impresionante esta profecía que Dios le da a Daniel, que muchos críticos del texto bíblico dicen que esto no lo escribió Daniel, sino que esto lo escribió alguien que vivió después en el tiempo del Imperio Romano, o sea, por allá en el siglo I, siglo II, porque dicen que es tan exacto todo lo que está aquí, porque pasó tal cual cada cosa, que dicen, eso es imposible que haya sido una profecía. Eso tuvo que haber sido alguien que vivió mucho después que Daniel y escribió todo lo que había pasado con el imperio griego, con el imperio medo-persa y con el imperio romano. Y ellos dicen por eso que Daniel no lo escribió Daniel, sino que lo escribió otra persona y lo escribió después. Nosotros sí creemos en un Dios que tiene la potestad de revelar perfectamente lo que va a pasar. ¿Sí? Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Yo creo en un Dios soberano que Él lo puede hacer. Y por eso está comprobado que el texto de Daniel sí fue escrito siglo VI antes de Cristo. Entonces, como todo esto es historia, tendríamos que coger una enciclopedia y aquí tendríamos que durar mucho tiempo leyendo, ¿sí? Acá, por ejemplo, van a entrar personajes de Egipto, que me fue el nombre de esta mujer, alguien si me ayuda a acordar, Cleopatra. Cleopatra, Cleopatra, ustedes cuando lean por ahí van a encontrar acerca de una hija, ¿sí? Es Cleopatra, ¿sí? Entonces, hay muchas cosas aquí históricas. Les hablé hace 8 días sobre Antíoco Epífanes, ¿sí? Un rey de uno de los reinos, que va a ser el rey de Siria, que va a ser uno de los 4 reinos, y él va a hacer un gran daño, eso ya lo hablamos. Aquí aparece, ¿sí? Entonces todo esto que ustedes ven aquí es pura historia que pasó. ¿Listo? Entonces por eso no voy a entrar a explicarlo mucho, simplemente el reino del norte, el reino del sur, son aquí las anécdotas de lo que habla en este capítulo. Vamos a seguir lectura. Versículo 15, voy a pedirle el favor a mi hermana Magnolia. Hermana Magnolia, buenas noches. ¿Tú me puedes colaborar leyendo? Tendríamos que leer desde el verso 15 del capítulo 11 hasta el versículo 36. Buenas noches. Del Buenas noches. del versículo 15, ¿sí? Sí, señora, del 15 hasta el 36. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no hará
quien se le pueda enfrentar, y no habrá quien se le pueda enfrentar. Y estará en la tierra gloriosa, la ciudad será consumida en su poder. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino y hará con aquel convenios y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá después su rostro a las costas y tomará muchas, más un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que hará pesar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no dará la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como inundación de aguas. Serán de toda la destruidos junto con el príncipe de pactos. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y sus ejércitos serán destruidos y caerán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en una misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera, porque vendrán contra él naciones de Quitín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación del desoladora. Hasta ahí sí. 31. Hasta el 36. Bueno. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos, y por algunos días caerán a espada y a fuego, en cautividad y despojo. Y en su caída serán ayudados de pequeños socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumida la ira, porque la
ha determinado, se lo cumplirá. Muchas gracias, mi hermana Magnolia. Muy bien. No se imaginan cuánto me están ayudando porque si yo me pongo a leer todos los 3 capítulos, me quedo sin garganta. ¿Sí? Entonces, y así participamos todos. Muchas gracias. Esta parte, esta segunda parte, voy a compartirles un poquito la diapositiva para que puedan ir tomando sus apuntes. Bueno, aquí es la diapositiva en el lado izquierdo, pues está lo del capítulo 10, que eso ya lo vimos. Y aquí en el lado derecho dice Reyes del Norte y del Sur, entonces aquí está todo lo del capítulo 11. Entonces, hasta el momento que hemos visto del versículo 1 al 14 que hay cumplimientos exactos de lo sucedido, que fue lo que les conté anteriormente, ¿no? Y que todos los sucesos que ahí hablan es acerca de los 4 reyes que vienen de la división del imperio griego, ¿cierto? El micrófono prendido y ya lo apagué por aquí, gracias. Listo. Entonces, retomando, dice, bien, y 4 reyes. Pero ahora, toda es una sola visión, pero del versículo 15 al 36, aquí ya la descripción es específica respecto a Antíoco Epífanes. Entonces, aquí vamos a volver a hablar de él. Este personaje es muy importante en el libro de Daniel. ¿Sí? Si me ayudan otra vez con el micrófono, Alejo, creo que es el tuyo otra vez. O Adriana. Adriana, si me ayudas, gracias. Muy bien. Entonces, en el versículo 16, lo voy a leer, que dice, y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aquí, hermanos, todo este texto que acabo de leer, mi hermana Magnolia, está hablando es sobre Antíoco Epífanes, que él es rey de Siria. Entonces, ¿por qué de Siria? Recordemos que Grecia era un solo reino con Alejandro Magno, y después de que él muere, el reino con sus descendientes se divide en 4 regiones. Y uno de esos reinos va a ser el reino de Siria. De ahí es que va a surgir más adelante, casi año 178 a.C., estamos hablando casi 400 años después de que Daniel vivió, va a aparecer un rey que se llama Antíoco Epífanes, que ya lo hemos hablado, que fue aquel que en el templo puso una imagen de Júpiter, que era un dios romano, y se le exigió adoración y trajo una cerdo hembra, perdón, una cerdo hembra como sacrificio, ¿sí? Lo cual fue algo, lo que aquí como en este texto va a aparecer por aquí más adelante que leímos, que es la abominación desoladora, por allá en el versículo 31. ¿Listos? Ese término abominación desoladora se está refiriendo a lo que este hombre hizo de poner este cerdo en el templo de una manera blasfema contra Dios. Entonces, esta profecía tiene 2 caras de la moneda, pero necesito que entendamos una cara para entender la otra. ¿Listos? Porque aquí la pregunta es, bueno, aquí se está refiriendo, la pregunta inicial sería, ¿aquí se estaría refiriendo al anticristo? Yo creo que más de uno, cuando lea este texto, le parecerá que esto es como si fuera el diablo, el anticristo que va a venir en el tiempo futuro. Pero quiero que entendamos que primero, la primera cara de la moneda es que es Antíoco Epífanes, ¿sí? Este personaje es el que se ve reflejado en toda esta historia. Acá, por ejemplo, dice que en el verso 11, por ejemplo, dice, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, serán del todo destruidos. ¿Sí? O sea, fue un hombre con poder para destruir muchas cosas, para hacer caos en Judea, en la Tierra Santa. Cuando leemos, por ejemplo, allá en el versículo 16, me perdonarán, voy a saltar así pedacitos,
Pero, por ejemplo, en el versículo 16 dice, no habrá quien se le pueda enfrentar y estará en la tierra gloriosa. ¿Sí? ¿Cuál es la tierra gloriosa? Israel, en la tierra gloriosa. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Como rey de Siria, fue allá a la tierra gloriosa e hizo lo que les expliqué del templo y todo eso, hizo muchas cosas blasfemas contra Dios. Entonces, todo lo que aquí leyó la hermana Magnolia se está refiriendo a este personaje. Y aquí entonces viene una observación. ¿Qué es el anticristo? ¿Qué es el anticristo? El anticristo es el que es contrario a Cristo. Eso significa anticristo, ¿sí? El contrario a Cristo. Es como decir el protagonista y el antagonista, ¿sí? El superhéroe y el antihéroe, ¿sí? Son los opuestos. Entonces, el villano, exacto. Entonces, Cristo es el príncipe y el anticristo es el que se opone a Cristo. Entonces, nosotros hemos aprendido que el anticristo va a ser aquel demonio que va a venir en el futuro y nos va a poner el 666 en la frente y en la mano, ¿cierto? Pero quiero que entendamos el término. ¿Se acuerdan que hablamos de las bestias? ¿Se acuerdan cuáles eran las dos características de una bestia? Cuando ya vimos las 4 bestias de Daniel capítulo 7, ¿cuáles eran las dos características de una bestia? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Destructora? Me parece que es Destructora destructora. ¿Qué era qué? Y feroz, algo así. ¿No entendí? Destructora y feroz, algo así. Destructor y salvaje, ¿sí? Entonces, eso es lo Destructora y feroz. destructora, salvaje. Entonces, recordemos que esto es lo que significa la bestia, ¿sí? Cuando ya después estudiemos Apocalipsis, ¿sí? La bestia, ¿qué es? Es un hombre salvaje y destructor, un hombre. ¿Listos? Entonces tengamos eso presente, el anticristo, la bestia, es eso. Entonces, Antíoco Epífanes viene a representar un tipo de anticristo. Ese es el término. Es un tipo de anticristo. ¿Mm? El tema del anticristo se puede interpretar de dos formas. Hay dos corrientes teológicas que se interpretan de la siguiente manera. Unos dicen que el anticristo va a ser uno solo, el de la gran tribulación, el de Apocalipsis, por allá al final, cuando la iglesia sea arrebatada y todo eso, entonces ahí va a salir el anticristo. Entonces hay algunos que dicen, solo va a existir un anticristo, que es ese, el del futuro. Pero hay otros que consideran que no, que el anticristo son muchos en las historias de las épocas, que han habido muchos anticristos, que al final saldrá el anticristo más perverso, el peor de todos, pero que siempre han salido anticristos. Entonces, desde este pensamiento, Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo. Adolfo Hitler es otro anticristo, ¿sí? Porque son hombres que se han opuesto a Dios, se han opuesto al pueblo de Dios y lo que han hecho es ser salvajes y destructivos. ¿Sí se dan cuenta cómo empezamos a entender la palabra de Dios? Entendiendo los términos. Entonces, aquí, si estudiamos a Antíoco Epífanes, vamos a poder conocer un poquito cómo va a ser el anticristo de la gran tribulación. Entonces, algunas cositas muy sencillas quiero enseñarles sobre este personaje, aparte de lo que ya les he hablado. Antíoco Epífanes es un tipo de anticristo. Y hay dos cosas que pasaron con Antíoco Epífanes. ¿Ustedes saben cómo llegó al poder este personaje? Llegó con un programa de paz. Así fue como llegó Antíoco Epífanes. Él era un hombre adulador, hablaba bonito y propuso un programa de paz. Con un programa de paz se ganó la presidencia, llamémoslo así, se ganó el reino. Y una vez con el reino, entonces vino el castigo, la destrucción, la matanza, ¿sí? Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes.
El anticristo futuro va a ser exactamente lo mismo. Él va a presentarse ante el mundo, se va a presentar probablemente ante las Naciones Unidas o por allá con el Consejo Mundial, en la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y en todos esos mundiales se va a presentar como un hombre de paz. Y va a decir, miren, así se va a conseguir la paz mundial. Y entonces los que no estén apercibidos van a decir, sí, adelante. Y cuando ya coja el mando a nivel mundial, pues viene la tribulación. Viene la matanza, viene la masacre. ¿Listos? Incluso creo, si no estoy mal, puedo errar un poquito porque no he estudiado mucho la historia de Adolfo Hitler, pero creo que llegó algo muy similar también, ¿no? No fue con planes de restitución, de renovación su nación. Sí, O, sí, de poner otra vez como en recuperar Alemania. recuperar Alemania, que iban Amar a amar nuestro el país, nacionalismo. el amor, todo eso, y véngase, ya cuando estuvo en el poder, véngase lo que se dijo, ¿no? Cámaras de gas y masacres. Entonces, hermanos, aquí este capítulo 11 es un capítulo hablando de Antíoco Epífanes, pero a la vez es una profecía especial, porque es una profecía que aplica en el tiempo de Grecia, del Imperio Griego, pero trasciende las épocas porque dice que será también en los últimos días. ¿Se acuerdan que lo leímos en unos versículos atrás? Que también habrán días adelante. Entonces es una palabra profética que se cumple en dos momentos. Uno en el tiempo de los griegos y otro en el tiempo futuro, cuando venga la gran tribulación. Muy bien, vámonos con el verso 37 al 45 de Daniel 11. Le voy a pedir el favor a mi madre, la pastora Estela, quisiera saber si de pronto pues te queda fácil leer ahí. ¿Sí? Desde el verso 37 al 45. Amén. 37 a 45. Dice así: del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de los padres, no conocieron, perdón, del Dios de los Dios padres que sus no hará, padres. perdón, ¿en qué versículo iba? ¿En el 36? Tranquila, pastora, en el 38. 38. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios de sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que reconozcan y por precio repartirá la tierra. Pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Entrará a la tierra grandiosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano, Edom y Moab, y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros y de todas las cosas preciosas en Egipto. Para destruir y matar a muchos. Y aplastará las tiendas de los palacios, de su palacio, entre los mares y el monte glorioso y santo. Mas llegará a su fin
y no tendrá quien le ayude. Muchas gracias, pastora. Entonces, miren, hermanos, como le dije, esta palabra es una palabra profética del tiempo de Antíoco Epífanes. Todo esto le sucedió a él, pero a la vez es una profecía que se va hacia el futuro, hacia los postreros días, hacia los últimos días, hacia el tiempo del Apocalipsis, hacia el tiempo de la gran tribulación. A tal punto que lo que acaba de leer la pastora habla de que este personaje, este anticristo, dejará el Dios de sus padres. Algunos interpretan eso de que el anticristo va a ser un hombre del pueblo de Israel, va a ser un israelita. El anticristo va a ser israelita. Uno mismo israelita va a ser el que se levante como anticristo. Y dice que dejará el Dios de sus padres y seguirá el Dios de las fortalezas. Este término acá, el Dios de las fortalezas, se refiere a Satanás, ¿sí? A Satanás. Él es el príncipe de este mundo y él tiene control de fortalezas. ¿Listos? Entonces, para cerrar este capítulo 11, que creo que ha estado buenísimo, aquí estamos, ¿cierto? Apuntando, entonces, unas anotaciones chiquitas. En el verso 36 dice, y el rey hará su voluntad y ensoberbecerá. Esto aquí estamos hablando de tiempos del fin. ¿Listos? Y se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Estos ya son luces de lo que van a ser los tiempos del fin. En el verso 37 fue lo que acabé de explicarles, que del Dios de sus padres no hará caso, sino que en el versículo 38 dice que honrará al Dios de las fortalezas. Entonces, aparentemente es un israelita que muestra una cara de cristiano, llamémoslo así, de piedad judía, pero cuando está en el poder, adiós religión judía y véngase Satanás. ¿Listos? Pero lo interesante con lo que cierra en el versículo 45 es que dice que aunque plante tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Entonces, mira, hermanos, que esto aquí va cerrando con que la victoria del malvado es temporal. Entonces, así como la victoria de Antíoco Epífanes fue temporal porque él terminó derrotado, asimismo el anticristo del futuro, en el tiempo de la gran tribulación, tendrá un tiempo de gloria, de victorias, pero al final esa victoria será temporal y él va a caer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Y nos vamos para el capítulo 12, para cerrar, hermanos, son solo 12 versículos y este lo voy a leer yo. Presten mucha atención porque dice el tiempo del fin. Entonces esta es la cereza del pastel. Con esto es con lo que va a cerrar toda esta revelación poderosísima que Dios le da a Daniel en el siglo 6 antes de Cristo para los tiempos futuros que todavía no han llegado. Atentos, yo leo, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Aleluya. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Este versículo me encanta, si lo puedes subrayar, subrayalo. Verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno estaba
el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, algunas cositas prácticas para cerrar quiero dejarles de este capítulo 12. Y es que en el versículo 1 está hablando de la gran tribulación. Entonces miren cómo en la profecía se fue saliendo del tiempo de Grecia y se fue saliendo hacia el tiempo de la gran tribulación. Entonces por eso en el versículo 1 empieza a hablar de que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. La gran tribulación. ¿Por qué se le llama la gran tribulación? Porque así fue como la llamó Jesús. En Mateo capítulo 24 y 25, allá ustedes pueden leer, y él habla acerca de que será el tiempo de la gran tribulación. Tema de mucho dolor. Pero en el verso 2 vemos que habrá resurrección de los santos y pecadores del Antiguo Testamento. Entonces, aquí cuando dice en el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces, mire que aquí la misma palabra de Dios nos dice que en este momento nadie está, de los que han muerto, nadie ha resucitado, solo Jesús. Fue el único. De resto nadie, todos están dormiditos allá en sus tumbas, los que están en tumbas, los que se murieron en los mares, ahogados por allá en el mar, en un río, sus almas están allá en lo profundo, y por eso no hay almas que se muevan, ni almas que visiten, ni almas que les hagan en los sueños, nada de eso, nada de eso. Que la Biblia dice que hasta el tiempo futuro es que habrá resurrección de los santos, tanto los santos como los pecadores. Porque ahí dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. En el verso 4 le dicen a Daniel: cierra las palabras. Entonces acá hay un sello de la profecía. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí nos podríamos poner a calcular, bueno, ¿cuánto serán 1335 días? Y sumemos y restemos. Pero ¿qué le están diciendo a Daniel? Daniel, no se ponga aquí a mirar, a contar. Simplemente las palabras están cerradas hasta el tiempo del fin. Se estima que esto probablemente está hablando de 3 años y medio, 4 años casi, el tiempo de la tribulación, etcétera, etcétera. Pero lo esencial es que le están diciendo a Daniel, esto se va a revelar es en el tiempo del fin. Y este es el mensaje para todos, mis hermanos. Nadie sabe el día ni la hora cuando Jesús volverá. Nadie sabe cuándo será el tiempo del fin. Así que no le hagan caso a Nostradamus, no le hagan caso por allá al calendario inca, el calendario maya, al calendario maya, ni nada de eso, porque la Biblia dice que nadie sabe. Y cerramos en el versículo 11 donde dice,
y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, harán 1290 días. La abominación desoladora. Quiero leer Mateo 24:15. Con esto quiero cerrar, porque esto que dice aquí en Daniel, capítulo 12, verso 11, nuestro Señor Jesucristo lo menciona. Y por eso quiero cerrar con esto, porque si Jesús lo menciona es porque es muy, muy importante. En Mateo capítulo 24, justamente Jesús va a estar hablando de todo esto, el tiempo de la gran tribulación. Pero en el versículo 15 dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, wow, miren, aquí Jesús está conectando la profecía de Daniel, lo que hemos estudiado. Por eso aquí, miren, no quería cerrar con esto, pero voy a cerrar con eso. Dice, el que lee, entienda. O sea, en otras palabras, hermanos, estudiemos. ¿Sí? Estudiemos la palabra de Dios. Porque dice, el que lee, entienda. O sea, hay que leer para entender. ¿Mm? Jesús lo dijo. Y entonces Jesús está hablando de que este tiempo de la abominación desoladora connota en dos aspectos. Uno, en el tiempo de Antíoco Epífanes, ¿se acuerdan que les dije que ahí hubo una abominación desoladora cuando puso el sacrificio del marrano ahí en el templo? Pues ese mismo término, abominación desoladora, es lo que vendrá en el futuro. Y Jesús está prometiendo que la gran tribulación y los tiempos del fin vendrán y se acercan y cada día estamos más cerca, hermanos, y por eso quiero invitarlos con una aplicación. Nunca hay aplicación en los capítulos, pero con cada capítulo tú puedes sacar una aplicación, con cada versículo. Pero la aplicación que te quiero dar del libro de Daniel, y con esto cerramos 12 capítulos de Daniel, es que te lleves especialmente dos cosas. La primera, Dios es un Dios soberano, que es el tema central de Daniel en el capítulo 1 hasta el 12. Dios es soberano. Y lo segundo, las profecías son reales, el tiempo de fin está cerca y debemos velar, debemos orar, debemos ayunar, debemos estudiar la palabra y debemos buscar al Señor, porque o seremos como las vírgenes prudentes, despiertas cuando Él venga, o seremos como las vírgenes insensatas que estábamos durmiendo, ocupados en otras cosas y no estar ocupados en lo que es Dios, su palabra, la iglesia y la obra de Dios. Hermanos, con eso cerramos 12 capítulos de Daniel. Esperamos que hayamos aprendido muchas cosas, muchas verdades. Ya entendiendo Daniel, ahora sí, hermanos, son libres de aplicar. Saquen todas las aplicaciones que quieran, saquen todas las predicaciones que quieran, hermanos. Pero desde la base del entendimiento de lo que el texto dice. Porque como lo dijo Jesús, el que lee, entienda. Gloria a Dios, hermanos. 8:22. Terminamos Tu Amor en Letras.